francés Albert Camus dijo: la estupidez insiste siempre. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Ay, la estupidez. Veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, todos sabemos que beber alcohol hace daño, pero hacerlo de esa forma lo puede matar. He encontrado la única forma de que el alcohol no me dañe el hígado. Puede que no le dañe el hígado, pero otra cosa sí. Isabela, ¿por qué demandas a Arco y a Franco? ¿Y qué exiges para que se resuelva tu caso? Bueno, doctora Polo, le explico así rápidamente. Estoy demandando a Franco. Franco es mi esposo. Le estoy pidiendo el divorcio. ¿Cuál es Franco? Yo. Él. Ok. Le pides el divorcio. Le pido el divorcio. Quiero que me dé el divorcio. ¿Cuánto tiempo llevas casada con él? 8 meses. 8 meses. 8 meses, doctora. Y la situación se ha vuelto muy insoportable. Yo ya no lo soporto. Él es muy agresivo conmigo. Entonces yo quiero el divorcio. Y al señor Arco lo estoy demandando por la cantidad de $5,000. Yo le dejé un dinero. Fueron $2,500 lo que yo le dejé, pero le estoy pidiendo $2,500 más por haber dañado la salud de mi esposo y haber dañado mi relación con él. Pero ¿y él quién es? O sea, Es padrino de mi esposo. el señor es padrino de tu esposo. Así es. Así es. Ok. Explícame un poco más las circunstancias para entender. Bueno, doctora, le explico. Yo soy reportera en la Ciudad de México. Hice un reportaje en California respecto al alcohol en menores y así fue como conocí a Franco. Okay. Él tomaba y yo decidí ayudarlo, sabiendo la situación de salud que es grave, lo del alcohol. Decidí ayudarlo, decidí acompañarlo a citas médicas, decidí acompañarlo a hacer deporte. Estuve con él constantemente. Grupos sociales de ayuda, tanto en internet, todo lo que encontraba que le pudiera ayudar, yo estuve ahí constantemente con él para que él saliera de su problema de alcoholismo. Okay, estuve ahí constantemente con él, siempre ayudándolo para que él saliera de este alcoholismo. Cuando más o menos la situación se tornó bien en su salud y en su actitud sobre todo, nosotros comenzamos a salir en un plan más de pareja y las cosas se dieron, nos enamoramos y nos casamos. Al primer mes de casados, tiene un ataque de ira. Yo, bien linda, le hice una cena romántica, le hago lasaña, que es su comida favorita, y llega el tipo, perdón por lo del tipo, llega, ve la mesa arreglada y pone cara de, ¿por qué hay esto aquí? ¿Qué quiere que haga? Pues estaba todo malo. Ni siquiera lo habías probado, o sea, ¿cómo sabes? Ni siquiera había probado. Le hice lasaña, que es su comida favorita. Ve la lasaña, la toma, la tira al piso, porque dice que estaba mala. Estaba si ni siquiera la había probado. ¿Cómo había probado mi comida? Y ya dice que estaba mala. Me jaló del brazo, me llevó a un balcón que tenemos en el departamento de un 3er piso, me empezó a tratar de estrangular. Está loca. O sea, no estoy loca. El que está mal eres tú. O sea, trató de aventarme desde un 3er piso. ¿Desde un 3er piso? Lo hiciste. O sea, ni siquiera se acuerda y lo hizo. Si te hubiera querido aventar, te hubiera aventado. Estaba borracho. Estaba mal, estaba muy grave. O sea, estaba perdido, estaba como loco. Doctora, si lo hubiera querido aventar, lo hubiera aventado. Así de fácil. Así de fácil, así como Cuando es. grité, me soltaste. Me soltaste, como que agarró la onda. Yo salí corriendo a agarrar mi bolsa y salir corriendo a la casa. Y en cuanto estoy tomando mi bolsa, me jala el cabello, me vuelve a bofetear, me tira al sofá y luego al piso. Siguió con su agresividad. Entonces es una situación que yo no soporto. Después me pide disculpas, pues yo enamorada, ilusionada, con todo el corazón amándolo y creyéndolo, lo perdono. Después de ahí él empieza a comportarse muy amable, caballeroso, romántico, o sea, el hombre perfecto. Yo tengo que salir a la Ciudad de México nuevamente a hacer un trabajo allá. Sabiendo la situación que está viviendo mi esposo, yo voy con Arco, su padrino, y le pido que por favor lo cuide. Le doy la cantidad de $2,500 para los gastos que puedan necesitar, pidiéndole que él administre el dinero, pidiéndole que él saque quien esté cuidando ese dinero, para que él no vaya a traer dinero en la bolsa y vaya a caer nuevamente en el alcoholismo.
Yo me voy a la Ciudad de México, estoy trabajando allá. Diario llamo a casa para saber cómo está, nadie me contesta. Doy por hecho que todo está bien. Todo y estaba cuando bien. regreso, no estaba bien. Todo estaba bien hasta Cuando que tú regreso, regresaste. me doy cuenta que las cosas están peor. ¿Peor? Peor, claro que están peor. ¿Cuál peor? O sea, Estás mal, si antes estás se ponía loca. agresivo así, ahora no es esto, o sea, es así. El piso acá. O sea, O sea, que amenazas. el padrino no ayudó en nada, ¿no? No. Claro que sí. No, de hecho el padrino ayudó en que empeorara su salud. Estás mal. Estás No, mal. no bien estoy ahora mal. mejor Claro que que sí. antes. No está mejor que antes. Ok, ¿qué descubriste? Bueno, haciendo mis investigaciones me doy cuenta que no huele a alcohol y digo, entonces son drogas. Empiezo a buscar en la casa. Drogas. Empiezo a buscar pastillas, droga, marihuana, lo que me encuentre. Incluso llegué al extremo de los productos de limpieza, meterlos bajo llave, pensando que con eso se estaba drogando. Estás Pero loca. resulta que no. Estás mal. Utilizando su computadora, encuentro un video, doctora. Encuentro un video que... Explica lo que estaba pasando. Exactamente. Y quisiera que lo vieran, doctora, Entonces, para vamos que a ver vean lo que cosas. pasó. Vamos a verlo, señor director. ¿Ve, doctora? ¿Tú qué haces esculcando mis cosas aparte? ¿Cómo que ¿Qué quiero haces saber esculcando qué mis te cosas? pasa? Quiero saber qué es lo que te está Ay, pasando. ¿por eso te metes en mis cosas? Me interesa ¿Tú qué ibas a saber qué que está un video pasa. ahí? Estás loca, estás O sea, mal de la cabeza. No, no estoy mal. ¿Qué El que haces está mal esculcando eres mis tú. cosas? Enemas de cerveza. No, doctor, está mal. ¿Qué haces esculcando mis bueno. cosas? ¿Qué cosa? Ella es tu esposa. Pero no tiene por qué estar esculcando mis cosas. Son tus... ¿Qué estás haciendo tus esculcando mis cosas? son las de ella. No, claro quieres que no. saber qué Claro pasa? que no, Quiero estás saber por qué mal. tanta agresividad. Estás mal. No, no estoy mal. No El que tienes está por mal qué estar eres esculcando tú. mis cosas. Quiero saber qué te Ok. pasa. Estás mal. Qué maravilla, padrino. Qué inteligente eres. No, todo tiene una explicación, doctora. Sí, todo tiene una gran explicación, me lo imagino, ¿no? Pero si me permite, yo voy a explicar el proceso. Voy a hacer un receso para ver si se me quita la cara de asquito que tengo y entonces luego me das la explicación. Regresamos de inmediato.